Buenas noches, muy buenas noches tengan ustedes. Están en su programa Noches Viperinas. Yo soy Franco Chani y estoy contentísimo de estar aquí con todos ustedes. Estamos ya iniciando nuestra transmisión totalmente en vivo desde la Focaccería. La Focaccería que está ubicada en la calle de Sor Juana número... La calle de Sor Juana número... No, bueno, y el dueño no está con audífonos, así que menos me va a ver. Está entre Naranjo y Sabino. Para los cuates que ya conocen y que ya saben que estamos en la gloriosa y nunca mal ponderada colonia Santa María la Ribera, bueno, pues ya saben, estamos ubicados, o está la Focaccería ubicada en la calle de Sor Juana, entre Naranjo y Sabino. Es Sor Juana número 95, aquí en la colonia Santa María la Ribera. Pues bueno, vamos a empezar nuestro programa del día de hoy, que está totalmente dedicado al tema de los dragones. Ya Bonifacio ya le dieron su apretón para que empezara a funcionar. No, ¿es pollo o es perico? Porque si no se va a caer. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar entonces ya nuestro programa. Vamos a mandar nuestros saludos correspondientes, obviamente, a todos nuestros amigos que gentilmente se están conectando, a nuestros amigos de precisamente del grupo de Cultura Macabra, Karina y Carlos, Víctor, Luna, que muy amablemente nos apoyan al dejarnos publicar en su grupo. Y entonces, bueno, estamos ya con la siempre agradabilísima compañía de mi querida Atenea, la sexy Atenea. No puede faltar también la presencia siempre brillante, bullanguera y enormemente inteligente de Sergio Becerra. Eso ya me sonó a Willy. No, es simplemente reconocimiento de tus habilidades. Okay, Gracias, Franco, gracias. Y muy al fondo, porque está realmente muy ocupado, y está una pizza. Y aparte viene de incógnito nuestro querido Porfirio Peralta. Y está produciendo su disco de música Sí. urbana. Sí, está produciendo su primer disco de música urbana. El del Mango está empezando a hacer la producción del Mango de Santa María. Sí, del Mango. No, estoy amenazado de muerte por las huéspedes de Santa María la Ribera. Sí, porque con eso de que ya se le soltó el tigre. Ya se soltó el tigre. No, pues que le... ya saben quién. Sí. No, bueno, que le den ¿cómo se llama esto? ¿Otra vez sin otro conductor? Sí, no, que le den una medicina para que ya no esté suelto, ¿no? Sí, porque eso de tener al tigre suelto está muy feo. En fin, bueno, vamos a empezar ya con nuestro tema. Vamos a hablar de cosas serias, a hablar acerca de los dragones. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, habíamos platicado, hemos hecho consulta con algunas personas, y esta es una de los temas que vamos a tratar aquí en Noches Viperinas. Empezamos en orden. Dragón. La palabra dragón, ¿de dónde viene? Bueno, la palabra dragón viene de draco, precisamente en latín, que a su vez deriva del griego draca, que significa serpiente. Ahora, ¿por qué es importante subrayar, o por qué es importante tener este significado claro? Posteriormente vamos a platicar, pero originalmente en su primera acepción, la palabra draca, de donde deriva dragón, significa serpiente. Los dragones han sido un tema que ha fascinado a la humanidad durante muchos años. Hay personas que creen totalmente en su existencia. Hay algunas que los consideran seres totalmente mitológicos. En el caso del occidente, estos animales que son representados como reptiles alados, su origen es totalmente escandinavo. Los primeros, registros que se tienen acerca de leyendas de dragones, pues precisamente se encuentran en la parte norte de Europa. Ahora, hay una discrepancia enorme entre los significados y los simbolismos que tienen estos animales fabulosos en Occidente y en Oriente. Incluso aquí en México hay una versión bastante particular de los dragones. ¿A quién me refiero o a qué me refiero? Bueno,
sumamente conocido el mito de la serpiente emplumada o de Quetzalcóatl, que digamos dentro de la iconografía de los dragones, pues bueno, la representación de Quetzalcóatl también tendría un lugar, puesto que también se le puede atribuir la forma del dragón. Franco, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Digo, desde el lado escéptico y obedeciendo al asunto de Occidente, como decías hace rato, Ajá. de la mayoría de los, por ejemplo, de los dinosaurios hay restos. ¿Realmente se han encontrado algunos restos que indiquen que existió realmente? O sea, ¿sí hay fósiles? Ok. Dentro de la, digamos, de la visión de los primeros elementos o de los primeros arqueólogos, estamos hablando de los años de 1800, principios de 1800, se empezaron a encontrar restos tanto de fósiles como de los dinosaurios, etcétera, y hubo algunos, obviamente poco éticos, que armaron restos de dragones. Si bien no hay una prueba fehaciente, no hay ningún fósil todavía realmente datado o que se pueda constatar que pertenezca a estas criaturas, hay elementos que hacen suponer que efectivamente existieron. ¿Por qué? Porque en diversas partes del mundo existen relatos acerca de estos animales fabulosos y todos coinciden en que son precisamente grandes reptiles corpulentos. Hay algunos que tienen alas, hay algunos no. Vamos a ver posteriormente cuál es la clasificación de los dragones. No todos son iguales. Y digamos, hay dragones desde Mesoamérica, como lo mencionaba yo en el caso de Quetzalcóatl, hasta Asia, obviamente, Europa, Mesopotamia. Sí. Alex Aragón nos Ajá. manda saludos a todos. Ok, perfecto, muchas gracias, Alex, saludos. Espero que te esté gustando el tema. Y entonces, bueno, entonces decía yo acerca de esto. Si bien no se ha encontrado un resto fósil que pruebe realmente la existencia tal cual de estos animales, digamos, la cosmogonía, la visión de varias culturas y que tengan las características propiamente iguales de los dragones en su forma básica, hace suponer que pudo haber sido un animal efectivamente, digamos, no fantástico, sino enorme, que pudo haber emigrado desde la parte de la norte de la India hacia el norte de Europa. Precisamente ese es el asunto. Ahora, con respecto a... Sí. Armandino de la Rosa. Wow, Armandino de la dragones, Rosa. cool, estará padrísimo este programa. Karina Vázquez, saludos. Edson Balboa manda aplausos. Muchas gracias, Edson, muchísimas gracias. Bueno, estábamos platicando. Si bien en su primera concepción la palabra dragón, habíamos dicho que deriva del griego draka, que es serpiente. Allí tenemos una situación bastante delicada en el sentido de la traducción. Encontramos cómo por culpa de una mala traducción se pueden entender cosas totalmente distintas y puede dar lugar a conceptos totalmente igual y errados. A desinformaciones y malinterpretaciones. Y no estamos haciendo referencia a política ni mucho menos. Claro. A lo que me refiero es, en la parte oriental del mundo, tanto en China como en Japón, en Corea, el dragón es considerado como un ser sabio. Y divino, ¿no? Divino. De hecho, representa precisamente la unión entre la tierra y el cielo. Por lo tanto, tiene un valor sumamente importante dentro de las tradiciones de Oriente. No es de extrañarse que, por ejemplo, dentro de las narraciones, siempre el héroe en la narración, un elemento constante en estas historias, es el encuentro que tiene con algún dragón. Esto es debido a que precisamente los dragones tienen que someter a prueba al héroe en cuestión
para ver si es digno de obtener la sabiduría. Porque precisamente los dragones son los depositarios de esta sabiduría, al ser la conexión entre el cielo y la tierra. Ahora, si este concepto nació o está vigente en la parte oriente, en China, en Japón y demás, ¿cómo es posible que en Europa haya tenido digamos, un concepto totalmente diferente? Sí, porque el dragón era un instrumento como de la guerra, como el dragón, la maldad. el dragón maligno. En Europa precisamente tiene la connotación del maligno o de un ser malvado o de un ente malvado, precisamente por la mala traducción que se hizo. Cuando pasan digamos, los textos del griego al latín, los textos bíblicos del griego al latín, y posteriormente a las diferentes lenguas europeas, al traducir draca como dragón o draco, se le da esta connotación maligna, porque precisamente se le llama la serpiente primigenia o la serpiente malvada, ¿no? Y Dios mío, bueno, se dan cuenta que estamos totalmente en vivo. ¿Si no es el de la basura? Si no es el de la basura, es el de los camotes. Tenemos ahí un romance muy raro. En fin, bueno, entonces decía yo, cuando pasa a las traducciones ya europeas, se le da esta connotación de maldad. Sin embargo, persiste el hecho de que en todas las narraciones siempre el héroe tiene que pasar por la prueba del dragón. Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo. Aquí en este caso ya pasa de ser el depositario de la sabiduría al valiente. Pasa a ser la parte malvada, la parte que tiene que ser vencida. Por eso es que en las escrituras se le menciona, por ejemplo, al arcángel Miguel, que está peleando contra el dragón que representa a Lucifer. La misma connotación tiene, por ejemplo, San Jorge, que está con su lanza desafiando al dragón. Que por cierto, en esa connotación de San Jorge, no sé si has visto en Canal 11, retomaron las aventuras de los cazadores de dragones. Ajá. Y el personaje principal se llama Jorge. Bueno, George, precisamente haciendo alusión a esta situación. Ahora, en todas las iconografías que tienen o que existen de San Jorge y el dragón, no sé si hayas visto que específicamente se utilizan cierto tipo de colores para representar el dragón. Ajá. Esto también tiene cierto simbolismo. Entonces, pues bueno, esa es parte de lo que vamos también a platicar. Ya viene el relevo. Perfecto. Entonces, estábamos platicando acerca de esto. Los dragones tienen esta fama, además de ser, para empezar, guardianes, ya sea de la sabiduría en Oriente, de la maldad, o bien de tesoros fabulosos. Ajá. Esto ya es en Occidente. Que hay una razón por la cual es una razón sumamente práctica por la cual los dragones siempre están cuidando o siempre se les representa rodeados de oro. Es una razón muy simple. Los dragones guardan o son guardianes de oro en sus madrigueras. Está repleto de oro porque es el único elemento sobre el que pueden dormir sin que se queme. Wow. Es así de simple. O sea, no pueden dormirse, por ejemplo, sobre paja porque inmediatamente se incendiaría. Okay. ¿Sí? Ahora, otro elemento interesante acerca de los dragones es que generalmente los dragones más famosos o los más conocidos son precisamente los que escupen fuego. Sí, son los más famosos, de hecho. Exactamente, a eso se refiere. Ajá, cuando en la mañana te encuentras a tu amigo y ¡ay! Sí, no, bueno, eso es así cuando la boca te sabe a centavo o alguna cosa así. Pero bueno. Pero digamos, no solamente dentro de, digamos, de las tradiciones de los dragones, no solamente existe esta variedad de dragones que escupen fuego, que tiene una razón de ser.
Sí, por el metano, ¿no? Y no sé qué. Se supone que haciendo un estudio científico sobre estas criaturas, dada su alimentación, producen obviamente metano, que es lo que incluso les ayuda a elevarse, volar, sí, claro. Les ayuda a volar. Como si fueran, no sé, los dirigibles, un Sí, poco claro. me viene la idea de eso. Sí. Y se supone que dentro de la parte de la garganta tienen una especie como de chispa, como la que funciona en las bujías, que es lo que prende. Que al vibrar y hacer el Es lo que enciende el metano. Pero también hay otros dragones, o digamos existen historias sobre otros dragones que no solamente lanzan fuego. Pueden lanzar ácido. Pueden lanzar hielo, Wow. pueden lanzar cargas eléctricas también. Hay dragones que lanzan cargas eléctricas. Entonces, pues bueno, ese es el detalle que tienen, ¿no? No solamente es el fuego como elemento principal. Ahora, la parte, o digamos los dragones más conocidos, son precisamente los dragones que tienen alas. A ver, dime. Dice Karina Vázquez que Ajá. excelente tema. Muchas gracias, Karina. Braulio Ortiz, Ajá. al ver los paralelismos entre Kukulcán y el dragón chino, es muy difícil imaginar un vehículo como un tren que no usa vías y que flota en el cielo. Claro. Efectivamente. Ajá. Alejandro Vargas, saludos. ¿Dónde andas? Te saliste de cuadro. Es que llegó un invitado que vamos a tener. Sí, fue y por hay eso. que ponernos de acuerdo. Alejandro ¿Es bien Vargas me largo este suena. amiguito italiano? ¿Cómo? Es bien largo este amiguito italiano, jajaja, no existen los dragones. Bueno, Únicamente- ya depende de cada quien, ¿no? Únicamente O sea, estamos presentando los hechos. O sea, sí, claro. de hecho, tendría yo que comentar que los dragones existen. Claro. Ahí está el dragón de Komodo. Está el dragón de Komodo, está precisamente un cuerpo de policía que Los aquí dragones. en México que se llama Los Dragones, y un personaje sobre el que vamos a hablar en otro programa posteriormente, que es y es un personaje histórico y existe totalmente la documentación, que es precisamente el príncipe Vlad Tepes. El empalador pertenecía a la Orden del Dragón Dragón, claro. Ahí en Bucarest. en Bucarest. Bucarest, en Entonces, Rumania. precisamente este personaje, que posteriormente se le llamaría de manera común Drácula, como hijo Tiene una- del dragón. claro. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido los dragones existen. Habría que ver en todo caso, ¿no? Sí. A lo que me refiero, a lo que decía, yo les comentaba desde un inicio, es que aquí en el programa de Noches Viperinas tratamos de comentar los temas de manera, digamos, totalmente neutral. Únicamente únicamente estamos exponiendo la... Sí, la- dijéramos la como de situación. fácil digestión, para hacerlo un poquito agradable para todos los que no sabemos cómo de repente se desarrolla todo el tema de los dragones. Por ejemplo, en A mí este me, caso... me acabas de dar una puntilla porque siempre había pensado acerca de Quetzalcóatl y siempre pues esa es la razón, ¿no? La serpiente emplumada. Exactamente. Pero nunca en mi vaga imaginación lo había relacionado realmente con un dragón hasta ahorita. Lo ¿no? que pasa es que la iconografía o las representaciones que tienen o que se hacen tanto de Quetzalcóatl como efectivamente, como mencionaban, de Kukulcán, Ajá. que digamos es la versión maya, o sea, digamos, la figura es una serpiente emplumada. ¿Qué mejor representación podría ser de un dragón? Claro. Y de un dragón específicamente del estilo oriental. Claro. A eso es lo que estaba yo a punto de comentar. Hay de dragones a dragones. No todos son iguales. Claro. La gran mayoría de las imágenes que nosotros tenemos son las de los dragones con alas. Claro. Sin embargo, el dragón chino, por ejemplo, es un animal fantástico sin alas, Es cierto. ¿sí? Y la misma cosa sucede en el caso de los dragones en Mesopotamia y de los dragones en Mesoamérica, Kukulcán y Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Ahora, también en Europa hay dragones que no tienen alas. Wow. Se mencionan en algunas leyendas gaélicas, o sea, digamos del norte de Inglaterra, en la parte de Gales, un tipo de dragón que generalmente vive en las montañas, en cuevas muy profundas, y que lleva el nombre de gusano. Así es como se le denomina, gusano, y es un dragón que no tiene alas, no vuela tampoco. Claro, sí, se desplaza.
Se desplaza efectivamente y se desplaza rápidamente. De hecho, si lo trasladamos al terreno de la biología y de los animales conocidos, el dragón de Komodo, cuando está cazando, puede ser un animal sumamente rápido. Muy rápido. Precisamente porque de eso depende el que case a su presa, ¿no? Y se alimente. Ahora, volviendo a lo otro. Entonces, estábamos diciendo, hay de dragones a dragones. Incluso el color del dragón te va a dar la idea de si es un dragón benévolo que te va a otorgar alguna cosa de sabiduría, o simple y sencillamente pues ya valió el asunto y ya vas a pasar a mejor vida, ¿no? Por ejemplo, los dragones generalmente cuando son dorados, plateados, color ocre, color cobre, esos tonos que se supone que llevan en la piel, esos son los dragones benévolos. Sin embargo, la contraparte, los dragones que son malvados, son los dragones rojos, los negros, obviamente, los verdes y los blancos. Wow. Y los azules. También los azules son malvados. Son los que definitivamente valió. ¿Cuáles son los buenos? Los buenos dijimos que eran los dorados, los plateados, los color cobre, los color bronce. Los metálicos. Exactamente. Ahora, también dentro de lo que se conoce de los dragones es que por sí mismos pueden lanzar hechizos fabulosos. Okay. También tienen su dote de magia. Son efectivamente son animales mágicos. Lo curioso aquí en este caso es que cuando un dragón es joven, el tipo de hechizos que puede lograr no son tan fuertes como los dragones viejos. Que ya han acumulado experiencia y sabiduría. Efectivamente, los dragones viejos tienen esta facultad. ¿Qué pasó? Dice Brown, ¿qué tal la relación entre la cartografía y los dragones? Desde el mapa de Anaximandro. Ajá. O el mapa de, creo que es Ptolomeo. De Ptolomeo. Ok, en ese caso, bueno, precisamente durante la antigüedad, para poder hacer mapas, se utilizaban también, como en la antigua Grecia, la forma de ciertos animales. Entonces, precisamente la forma del dragón era utilizada para, digamos, trazar ciertas líneas de costa o ciertas cadenas montañosas. Wow. De hecho, precisamente esto es muy interesante y esto se ha estudiado por lo que respecta a incluso en China, tiene que ver con acupuntura. Hay ciertos puntos de energía en la cordillera de los Andes, que curiosamente se le conoce como el dragón también. Se supone que durante la existencia o durante el gobierno de Alejandro Magno, se construyeron en toda esta parte ciertas ciudades en ciertos puntos específicos, con la intención precisamente de tocar puntos de energía vitales. Y esto se ha visto desde la antigüedad, ha tenido repercusiones tales como, por ejemplo, te puedo comentar acerca de Adolfo Hitler, antes de iniciar cualquier discurso, mandaba un cuerpo de saoríes, que se le llama a estas personas que se dedican a este estudio, a investigar en qué parte específicamente podía él colocar el templete para que la energía que se fuera generando fuera mucho mayor a la hora de hacer un discurso. Tanto fue así que, por ejemplo, durante su gestión, él se iba a hospedar en una habitación específica de un hotel, pero los saoríes le dijeron que no estaba tan bien aspectada, que no estaba muy bien... algo como el Feng Shui, ¿no? Algo así, no tenía muy buena energía esa habitación, y lo cambiaron. Y efectivamente fue en esa habitación donde se hizo uno de los atentados con bombas en contra de Adolfo Hitler. Wow. ¿No? Entonces, bueno,
tomándolo o retomándolo o relacionándolo con respecto a nuestro tema de los dragones, pues efectivamente lo que nos comentaba Braulio, ¿verdad? Braulio, es precisamente este asunto. Esta cadena montañosa, que es conocida como el Dragón de Oriente, tiene ciertos puntos de energía. E incluso hay una leyenda que dice que al final de cierto tiempo, para no decir al final del milenio, este dragón va a despertar. Wow. ¿No? ¿Sería como la resurrección? Más bien sería como que va a haber algún cataclismo, va a haber algún terremoto, un terremoto, básicamente se refiere a eso. Wow. ¿No? Porque precisamente el poder de los dragones es tan interesante, la influencia que tienen, que están relacionados tanto, o sea, cuando nace un dragón, es porque va a haber un cambio radical en, ya sea en cuanto a físico sociedad, okay, o a la sociedad, va a ser algún... O sea, están ligados a las grandes cismas del mundo. Exactamente. Tanto históricamente como a lo mejor geográficamente, ¿no? De hecho, entre los mitos que se conocen de los griegos, los dragones se les conoce como devoradores de dioses. Ok, eran como los antidioses. Digamos, el poder de los dragones es tan fuerte que son capaces de zamparse a un dios. Ahora, ¿por qué tomaron tanto valor, tanta referencia en la etapa del medievo? Porque es algo que icónicamente representa a la etapa de la Edad Media en Europa, el uso del dragón, tanto para ganar guerras como para los hechizos y como para todo ese tipo de cosas. Precisamente por todo este simbolismo que tiene el dragón, para empezar el poder, ya sea utilizado en una u otra polaridad. O sea, puede ser para el bien, puede ser para el mal. Originalmente, de hecho, la Orden del Dragón a la cual pertenecía Vlad Tepes, pues era precisamente una orden que contaba con la bendición de la iglesia, porque se dedicaba precisamente a matar infieles o a matar claro, eso musulmanes. De que les chupaba la sangre, pues se volvió mito. No, de eso ya les hablaré. Es muy interesante. Tiene un cierto simbolismo bastante interesante, pero no, eso ya es otra cosa. Pero efectivamente era una orden que tenía el beneplácito de la religión, a pesar de llamarse o de denominarse la Orden del Dragón. Illuminati, ¿no? Algo por el estilo. Algo por el estilo. Ahora, precisamente todo este simbolismo que básicamente es el poder, pues obviamente tenía que verse reflejado en todas estas circunstancias, tanto de órdenes militares como de símbolos en casas, por ejemplo. En varias casas en el norte de Europa es común ver, por ejemplo, en las entradas de las puertas, una cabeza de dragón o un dragón alado. Por ejemplo, en Bélgica hay una torre, es la Torre del Reloj, donde está, hay varios dragones entrelazados en la torre. Son dragones hechos en bronce, precisamente porque simbolizan todo este poder, ¿no? Son símbolos de poder básicamente y de sabiduría, porque dentro de la narrativa se menciona el hecho de que el héroe, una vez que venció al dragón, tiene el derecho, obviamente, de matarlo, pero en segundo lugar, tiene el derecho de hacerle preguntas, porque hay algunos dragones, no todos, obviamente, hay algunos dragones que, de acuerdo a esta iconografía, hablan. Entonces tiene derecho a hacerle preguntas para precisamente poder obtener la sabiduría sobre tal o cual cosa. Juan Maena. Sí. Muchos líderes mundiales en épocas pasadas y hasta el día de hoy tienen consejeros astrales. Se oye loco, pero es cierto. No, eso es cierto, sí. Braulio Ortiz, los títulos entre distintos cultos hacia los integrantes les marcan rangos de dragón. Efectivamente. Como el ejemplo que dieron de los Illuminatis, judíos, militares, mayor rango, mayor poder, ya sea político, económico, no sé. Efectivamente, sí, llevan, claro. porque conllevan, incluso, por ejemplo, dentro del Ku Klux Klan, uno de los rangos mayores es el de Gran Dragón.
Sí. Karina Vázquez, por cultura es interesante conocer este tema. Son mitos, obvio no existen. Supongo que le contesta Alejandro Vargas. Alejandro, finalmente. Pero qué bueno, porque estamos recibiendo la retroalimentación y quiere decir que es... Efectivamente, digamos, Ya si vemos si el máster, que es Alejandro Vargas, después tiene uno así, ya sabemos de dónde saca ella. Ah, sí, es cierto. Efectivamente, lo bueno es que aquí en SMX Radio fue la primera idea que hubo. Ya lo demás son copias. Sí. Ya lo demás son copias. Bueno, estábamos diciendo. Luego te digo por qué. Porque ahí me enteré de un chisme que en otra por ahí, hasta los contenidos de sexo ya nos copiaron. Entonces, hombre. No el máster, no el máster. Otra por ahí, ya nos copiaron. Bueno, a mí lo que me hace sentir más tranquilo es que en un momento dado no creo que se fusilen o quieran fusilarse, por ejemplo, Italia hoy. Pero bueno, claro. no pueden. En fin, no, aparte porque si no, ahí sí les cae la voladora. Sí está registrado. Está debidamente registrado. Así es. Entonces, bueno, estábamos diciendo que efectivamente dentro de órdenes militares, dentro de grupos, sectas y demás, existe precisamente esta, ¿cómo llamarle? Esta situación común de denominar a ciertos rangos con el nombre de los dragones, porque precisamente tienen este simbolismo de poder y sabiduría. No es nada más porque sí. Okay. Sí, no es nada más de gratis. En una jerarquía, vamos, ¿no? Ajá, o sea, efectivamente. Dependiendo de lo que tú demuestras, vas ascendiendo. Sí, efectivamente, dependiendo de qué tanta influencia tienes, dependiendo de qué tanto poder tienes. Y sobre todo, el tema de los dragones lo quisimos tratar en esta noche, sobre todo porque no es únicamente un tema aislado. Tiene algo que ver con una preocupación y con una situación que se ha dado en prácticamente los últimos 5 o 6 años, que ha habido una serie de, ¿cómo decirlo?, de personas que han dado a conocer documentos, etcétera, acerca de una especie que se supone que es extraterrestre. Ajá. Y me refiero a los reptilianos. Ajá. Sí, claro. ¿No? Claro, que dicen que son los que detentan el poder absoluto en el mundo, ¿no? Y efectivamente. que son los que rigen el poder detrás del poder legal, ¿no? O sea, están los presidentes, pero atrás de todo eso están los reptilianos. Y que se han dado a conocer las fotografías, por ejemplo, en el tiempo de Obama, el anterior expresidente de Estados Unidos, pues se ven algunas... yo siento que son truqueadas, pero sí siento que tienen algo de razón, ¿no? Tienen alguna situación que ver. Ahora sí estamos con todo. Ya me contestó Alejandro, dice que qué pasó, ya no ando plagiando a nadie. De hecho, sigo su programa por la amistad con Gaby. Ya lo sé, Master, te mando besos. Hicieron una pequeña bromita, pero sí queríamos hacer referencia. La referencia fue a nombre de Gaby. Ok, muy bien. Pero esto pues se parece a ti. ¿Ah, sí? Como jarrita de Tlaquepaque. No, lo que pasa es que uno es sensible, que es distinto. Este es jarrita de napolitano y aquel es... No, como napolitano, yo soy del norte. Ah, por eso decía yo. Genovés, perdón. Sí. Son los que mandan, yo creo. Ajá. Son los que mandan, según los conspiradores, efectivamente. Precisamente, los dragones llegan a tener esta importancia porque están íntimamente relacionados con toda esta serie de mitos. Vamos, se supone que evolucionaron a tal manera que actualmente, tienen forma humanoide. Claro. Y eso es lo que los hace más atractivos, y más peligrosos, porque están metidos entre la sociedad, ¿no? Efectivamente. Era el caso alguna vez, por curiosidad, por todo lo que se dice, decían que Beyoncé, la cantante, y sí me tomé la curiosidad de ver su video en slow motion. Y sí parece haber un pequeño doble parpadeo, o sea, como si hubiera un doble párpado que corresponde a un reptil en algunas de las escenas de los videos de Beyoncé. Entonces, puede ser igual que, que lo hicieron, ¿no? Que lo hicieron con toda la intención. Con toda la intención, efectivamente. Aunque
Ahí, por ejemplo, tendría yo que mencionar una de las teorías que sostiene la concepción de los reptilianos aquí en el planeta, es que precisamente en varias culturas, al igual que con los dragones, existen elementos que conjuntan seres humanos con cabeza de reptil, o bien al revés, torsos humanos con con la parte inferior de serpiente. Reptiloides, claro. Sí. Dice Braulio Ortiz, Dice la reina Braulio. de Inglaterra y el príncipe William son reptiles. Ok, se menciona, Sí, se también. dice que la reina de Inglaterra, bueno, la familia real inglesa de ese lado, precisamente por eso fue que llegaron al poder, no tanto por la abdicación del duque de Edimburgo, sino por otras circunstancias, sí. Alejandro Vargas, no, tampoco soy sentido, pero cabe la aclaración. Ok, bueno, cabe la aclaración de Alejandro Vargas, ya, quedó zanjado el asunto. No tiren las Barbies, hombre. No, todos somos aquí, amigos. bueno, sí, todo es el asunto. Ya ¿no? están pareciendo al señor ese que hace los videos en lo oscurito, man. También, ok, bueno, entonces estábamos hablando de eso. Estaba diciendo, hay elementos que, por ejemplo, incluso también en la India, en donde hay una gran influencia de dragones también, existen las narraciones acerca de estos seres que son mitad serpiente, mitad ser humano, que son los nagas. Nagas, sí, cierto. Y de donde se supone que existen o descienden los reptilianos. Claro. Hay tanto bajorrelieves como figuras muy parecidos, incluso hay algunos que son iguales, tanto en Mesopotamia como en Perú. Sí, en los incas. Ahora, existen también algunos elementos en lo que se le conoce como las piedras de Nazca, en Perú, de dinosaurios conviviendo con seres humanos. ¡Wow! Entonces, todo este tipo de elementos... Esa correlación te lleva directamente al pensamiento de un dragón. Es lo que hace pensar que efectivamente pudieron haber sido, o sea, dinosaurios, pero actualmente se les puede llamar dragones, porque finalmente son reptiles, básicamente es eso, ¿no? Entonces de allí se desprenden muchas otras teorías al respecto, por eso como te comentaba al principio, tal vez no existe ningún fósil, ningún hueso, ningún elemento palpable en ese sentido que pueda decir este es un hueso de dragón. Sin embargo, existen algunos otros elementos que podrían hacer pensar que efectivamente estos animales pudieron haber existido. Tan solo, uno de los reptiles más famosos del mundo, pues es nada más ni nada menos que el monstruo del lago Ness. Claro. Que se menciona ya desde el punto de vista científico que puede ser que sea un Diplodocus. Y ¿Sí? que Juan Baena, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, muy parecida a un dragón. Sí, efectivamente, lo que comentábamos. Ya hacíamos la referencia a... Sí, tanto Quetzalcóatl, las referencias o las iconografías, las representaciones de Quetzalcóatl como inclusive de Kukulcán. yo creo que valdría la pena que igual como lo vas a hacer en programas posteriores con Vlad Tepes, que lo pudieras hacer tanto con Quetzalcóatl como con Kukulcán, para hacer una referencia específica a los dos casos pues de México, ¿no? Uh-huh. Tanto los mayas como los aztecas, que tenían estas referencias tan fuertes, ¿no? Lo extraño aquí, o digamos lo sorprendente, es que ambos personajes, que se describen de la misma forma, un ser alto, blanco, barbado, porque existe la teoría, pero blanco, Me tendré que poner blanqueador. aparte alto, pues ya no. se supone, hay ciertas teorías que lo ubican como más bien como un vikingo que llegó por azares del destino a esta parte de América en un naufragio, etcétera, porque efectivamente hay pruebas de que los vikingos sí llegaron a América. Sí. Pudo haber sido uno de ellos. Sin embargo, lo interesante aquí en esto, aparte de la semejanza entre ambas culturas y entre ambos mitos, es la representación. O sea, los dos están relacionados con la serpiente. Claro.
Son y unas reptiles. Exactamente. Volvemos al tema de los reptiles. Ambos tienen esta referencia, por lo tanto, pues bueno, resulta sumamente interesante que en todos los lugares del mundo en donde se ha dado una cultura avanzada, tienen relación con los dragones. Tienen este tipo de referencias, existen este tipo de seres que finalmente igual y, como decían algunos, igual y no existen. Pero vamos, haz un ejercicio simple y en cualquiera de los libros viejitos, porque los modernos no sirven, los libros modernos de historia no sirven, los viejitos, todas tienen esa característica, todas las culturas, la hindú, la china, la mesopotámica, la babilónica, todas esas tienen referencias a personajes ligados a los reptiles. Y sobre todo son elementos comunes. Sí, demasiado. Vamos, es demasiada, o sería demasiada coincidencia, ¿no? ¿Cómo es posible que de un lado al otro del mundo haya ese tipo de cosas? Diría un amigo, hay una universalidad del concepto. Efectivamente. Pero bueno, pues esto ya fue lo que precisamente quisimos tratar. Vamos a hacer un espacio, vamos a hacer una pausa, sí, porque ya vienen los demás invitados. Vienen los demás invitados, entonces para que puedan ustedes acompañarte hoy. Nos vemos dentro de 8 días. De todas maneras por aquí sigo y pues vamos a hacer una pausa y regresamos aquí rapidísimo con todos ustedes. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Noches Viperinas y bueno, tengo en esta noche el agrado y el gusto de tener a un invitado. Estamos esta noche platicando con Eduardo, que nos viene a tratar un tema, nos viene a contar de un tema que acaba de pasar hace poquito, o hace un par de días, y que tiene que ver con el día de Pi. Algunos de ustedes habrán escuchado, algunos otros no. Entonces, bueno, pues precisamente vamos a ver de qué se trata esto. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Franco, ¿cómo estás? Pues aquí presentándote y escuchando esta cosa tan interesante que van a tener en el día de mañana. Así es. A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, te cuento, yo pertenezco a un grupo de divulgación científica. Ajá. Nosotros hacemos actividades para todo público, tratando de que la gente conozca más sobre la ciencia y la tecnología que se hace en México y en el mundo. Uh-huh. Y este grupo se llama ADN Aprende y Descubre la Naturaleza. Muy ADN bien. Pertenece a una red nacional, que es la Red Nacional de Talleristas de Ciencia. Hacemos actividades para niños, para adolescentes. Y desde hace 1 año y medio hemos estado trabajando haciendo unos eventos que se llaman Suma Ciencia. Ajá. Esos eventos, la idea es tomar las calles y tener actividades de divulgación científica en la calle, no en los museos, no en las universidades, no donde regularmente encontraría ciencia, sino literal en la calle. Ajá. El año pasado, por ejemplo, estuvimos trabajando, el grupo de ADN estuvo trabajando aquí en Santa María, en la Alameda de Santa María de la Ribera. Ya. Y en la Ciudad de México hay 4 grupos que están teniendo actividades. Unos en esta ocasión van a estar en Museo de Antropología, en el Museo de Historia Natural, de Chapultepec. Ajá. Otros van a estar en el Museo Universum, en la explanada del museo. Y otro grupo más va a estar en la calle de San Ildefonso, atrás del Museo de la Luz y... ya, en el centro. Exactamente, ahí en el centro van a estar atrás del Museo de San Ildefonso. Ahí es donde van a estar, hay una plazoleta ahí y van a estar haciendo actividades. El tema precisamente que este año están utilizando, que digamos es el hilo conductor de todas estas actividades, habíamos dicho, es el día de Pi. El día de Pi. Cada 2 meses tenemos actividades y cada 2 meses cambiamos de temáticas. La temática pasada hablamos sobre la Agenda Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, que fue una encuesta que se realizó durante 3 meses y la idea es que la gente expresara qué temas
pensaba que eran los más prioritarios que debía de tratar el gobierno mexicano y los gobiernos globales para poder abordar y apoyar la ciencia y la tecnología. Eso está muy interesante. Ahora, ¿por qué específicamente el día de Pi? Bueno, acaba de ser hace poco, el 14. Exactamente. El día de Pi. Pero ¿por qué se le llama el día de Pi? ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, ¿qué importancia puede tener Pi en la vida cotidiana de la gente? Bueno, pues te cuento. Escogimos justo el día de Pi para poder abordar no solamente a Pi como tal, que es el invitado de honor, digamos, este sábado y las actividades que vamos a tener. Y el día de Pi fue propuesto hace 30 años por creo que era físico, que se llama Larry Shaw. Larry Shaw propuso esta fecha porque en específico en Estados Unidos, si escribes las fechas, se escribe primero el mes y luego el día. Entonces, si nosotros escribiéramos 14 de marzo, que fue el miércoles, escribiríamos marzo 14. Y si cambiamos marzo por el número de mes, es 3. Entonces nos queda una aproximación muy burda de lo que es Pi, que es 3.14. Si te acuerdas, en la escuela nos decían, al inicio hacías como las operaciones con 3.14, y después nos decían que era 3.1416, que también era una aproximación, porque en realidad es 3.1415. Entonces, como la siguiente cifra, digamos, sube, entonces teníamos 3.1416. Que de hecho precisamente una de las cosas curiosas con respecto a esto, según lo que había yo leído, es que el día más perfecto que hubo de Pi fue precisamente el 3 de marzo de 1592. Exactamente, porque fue una aproximación muy perfecta a lo que era el día Pi. Bueno, Pi, justamente como pues la gran mayoría sabe, Pi es un número que, digamos, sale o lo podemos encontrar, o como lo podemos definir, es la proporción que existe entre el diámetro de un círculo. Si tomamos un círculo, la línea que lo cruza más larga, ese es el diámetro. Y si tomamos ese diámetro y tratamos de ponerlo alrededor del círculo, ese diámetro cabría 3 veces y un poquito más. Ese poquito más, que es .14 y todas las cifras que siguen, es algo que no es muy complicado de definir. En realidad no podemos saber cuándo termina las cifras o los decimales de Pi. Además, esas decimales no tienen un orden, o sea, no sabemos exactamente cuál va a ser el siguiente número, y eso hace que Pi sea un número de los que se denominan irracionales, porque no podemos tener una cifra con exactitud, que son 10 decimales y hasta ahí queda este número. No, incluso dentro de los cabalistas, ¿no? La letra Pi o el símbolo de Pi tiene una connotación sumamente importante porque es el número que tiende a la perfección. Exactamente, en la antigüedad mucha gente, bueno, y actualmente todavía hay mucha gente que cree en esta parte de la perfección de las cosas, y Pi lo podemos encontrar en un montón de lugares, ¿no? O sea, hay algunos experimentos que se llegaron a hacer en la antigüedad lanzando agujas y tratando de ver cuántas caían sobre una línea que se planteaba en una cierta longitud, y había una proporción junto con Pi, ¿no? De hecho, muchos de los grupos van a hacer actividades relacionadas con esta parte de las agujas, para ver cómo es que caen las agujas y qué probabilidad hay que caigan sobre la línea. Esto es, o sea, todas las actividades que van a hacer Exactamente, la mayoría de las actividades van encaminadas a esto. Por ejemplo, a mí me gustaría como contarle a la gente cómo que en la antigüedad la gente podía calcular Pi, ¿no? Actualmente, si tomamos una calculadora y pones Pi, te da las cifras, pero así en segundos. Sale automático. Igual si pones en Google Pi, te aparece la aproximación que te da Wikipedia. Pero en la antigüedad, imagínate cómo tenía que ser la gente para poder calcular Pi. Y me di ese pedacitito que no parecía nada, ¿no? No, incluso se menciona que por ejemplo, a la hora de hacer trazos, ¿no? Y para el trazo de las catedrales y demás, era una cosa importantísima. Y que el único que podía hacer un círculo perfecto era Leonardo da Vinci. Y eso, quién sabe si era perfecto, porque en realidad siempre terminamos... tengo un profesor que habla mucho de filosofía y de la ciencia. Dice que en realidad esas proporciones que vemos en la escuela y que nos enseñan de Pi, por ejemplo, y todo eso, en realidad solo existe en el papel, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a encontrar realmente un círculo perfecto? Ni siquiera la Tierra es un círculo perfecto, ¿no? No. Su geoide está achatadito y botadito por todos lados, ¿no? Pero bueno, en la antigüedad, no sé si recuerdas a Arquímedes, que es el famoso que gritaba Eureka cuando pudo encontrar cuál era el volumen exacto de una corona viviendo en una tina. Dice la leyenda, o dice el mito, que hasta salió desnudo corriendo gritando Eureka porque al fin había encontrado de qué manera respuesta, solucionarlo. Pero Arquímedes, entre todas esas cosas, también se dedicó a estudiar el número Pi. Y resulta que para poder estudiarlo se le ocurrió un método que a mí se me hace fantástico. O sea, yo creo que
A mí no se me hubiera podido ocurrir un mejor método. Y lo que hizo fue colocar 2 cuadrados, uno afuera del círculo y uno adentro del círculo. Entonces, para conocer el valor preciso de pi, digamos, si tuviéramos un círculo de diámetro 1, entonces el perímetro valdría pi exacto, porque es 3.14 veces lo que cabe. Entonces, utilizando un círculo de diámetro 1, coloco un cuadrado afuera, justamente que tocara solamente en 4 puntos, y adentro igual un cuadrado que se le dice que es inscrito y el otro se le dice que está circunscrito porque está por afuera, y de esa manera pudo aproximar un número muy burdo. De hecho, es muy burda la aproximación de pi utilizando solamente un cuadrado, pero lo que se le ocurrió fue agregar cada vez más caras. Entonces se utilizó luego un pentágono, luego un hexágono, hasta que llegó a un polígono de 96 caras. Imagínate calcular el perímetro de esos polígonos sin utilizar las notaciones que utilizamos actualmente, ¿no? O sea, no tener calculadora, no tener Wikipedia ni internet para poder hacerlo, todo a manita. Y entonces, una vez que pudo hacer estos cálculos, llegó a la aproximación que se utilizó durante mucho tiempo en la antigüedad, que era que pi estaba entre 3.141 y 3.143. Pero imagínate, calcular el perímetro de 96 polígonos para poder llegar, bueno, es al doble, ¿no? Porque era uno adentro y uno afuera. Exactamente. Para poder llegar a esa aproximación muy burda. Y ya después, con el tiempo, hubo otras personas que empezaron a hacer más aproximaciones. Hubo, por ejemplo, un chino que se apellida Chauncey, no me acuerdo del nombre específico, pero él hizo otra aproximación utilizando todavía polígonos más grandes, y con el tiempo aparecieron otras formas de calcularlo, ¿no? O sea, Leibniz y otros que empezaron a utilizar las notaciones del cálculo, se dieron cuenta que si utilizaba series matemáticas, aparecía pi de repente, ¿no? Y justo cuando aparecía pi, si hacías un despeje, te quedaba pi y te quedaban series matemáticas y era mucho más rápido poder hacerlo, aunque también era lento. Y hay una anécdota muy a mí se me hace muy graciosa y triste a la vez. Hubo un matemático aficionado de Gran Bretaña que se llama William Shanks, y William Shanks hizo toda una hazaña, tenía calculados más de 700 dígitos de pi. En Francia así se le reconoció, y hay un museo que todavía existe en Francia, que es el Palais de la Découverte. Este Palais de la Découverte agarró y mandó a pintar en una de las paredes los 700 y pico decimales que había calculado William Shanks. Pero ¿qué crees? Se había equivocado en la cifra 500 y pico. Ufa. Entonces mandaron traer a los pintores otra vez, pintaron la pared, borraron todos los decimales y hasta ahí quedó. Se perdió. Fíjate, o sea, solo por un error en un decimal, perdió toda la cuenta de los que llevaba extras, ¿no? Dios mío, bueno, llega a suceder. Exacto. Efectivamente es triste. Oye, ¿dónde se va a llevar a cabo esta serie de eventos, esta serie de talleres? Pues como te decía, hay más de 20 sedes en todo el país. Las que están aquí en la Ciudad de México, específicamente donde va a estar ADN Aprende y Descubre. Vamos a estar en la Casa de Cultura San Rafael. Aquí en la colonia, en la vecina colonia San Rafael. Aquí en la colonia vecina San Rafael, que está cerquita el metro San Cosme o el Metrobús Reforma, y están cerquita para poder llegar. ¿La Casa de la Cultura está específicamente en qué calle? No recuerdo el nombre de la calle. Esa, creo que no viene aquí. Vamos a ver, no, creo que no. Bueno, si no, ahorita lo averiguamos. Sí, por favor, porque sí, para que la gente que vive aquí en Santa María la Ribera. Ok, en Rosas Moreno, número 110, en la... De las 14 a las 18 horas van a estar. Exactamente, vamos a estar haciendo actividades, justo ahorita lo que te mencionaba de que hubo gente que cada vez quería conocer más y más decimales. Hubo otros que aparecieron ahí, que es Alexander Yi y Shigeru Kondo, que son dos uno es matemáticos y otro es ingeniero. Construyeron la primera de las computadoras que calculaban la mayor cantidad de dígitos de pi. Y ellos calcularon, si no mal recuerdo, más de 1 billón de cifras y obtuvieron el récord Guinness. Después volvieron a romper su récord Guinness. Y tienen hasta una página en la que te cuentan cómo construyeron su computadora, que era súper rapidísima para poder calcular. Bueno, rapidísima en términos... Había un hindú, creo, ¿no? Exactamente, de hecho hubo un hindú que formó parte de la Royal Society. Es muy interesante. Ahí está una película sobre lo que él hizo. Él era igual aficionado, en realidad no tuvo una formación matemática, empezó a trabajar con matemáticas y era muy bueno. Entonces lo que pasó con él es que lo descubrió, no recuerdo el nombre ni de él ni de el científico de la Royal Society de Londres, que lo llevó hasta allá y al final falleció
no duró mucho tiempo como miembro de la sociedad. Pero era muy bueno haciendo cálculos y memorizando pi. De hecho, hay gente que se dedica a memorizar dígitos de pi. Ajá. ¿No? Entonces, el récord, ahorita uno de los grandes récords está en 63,000 y pico decimales de pi que se memorizan. Entonces uno se puede decir, ¿cómo memorizas? ¿No? Si a ti te agarra y una chava en el camino te das un número y te cuesta el trabajo memorizar nada más el número de la chava, ¿no? Que son 10 dígitos. Sí, a mí me cuesta trabajo memorizar mi número celular. No los mismos, ¿no? Sí. Imagínate ahora memorizar 63,000 y pico números. No. Bueno, lo que hacen... No, lo que pasa es que ¿cuándo me voy a llamar a mí mismo? Yo mismo, así. Bueno, pues resulta que estos cuates lo que hacen para poder memorizar, utilizan técnicas que se llaman mnemotécnicas. Ajá. Por ejemplo, hay una mnemotecnia muy famosa para recordar las fases de la división celular, que es prometió Ana telefonearme, y es profase, metafase, anafase y telofase, ¿no? Uh-huh. Entonces, en lugar de aprenderte todos los nombrecitos, así te lo aprendes y va en el orden, ¿no? Ajá. Entonces, una de lo que hacen ellos es crear historias, y en realidad hay algunos, de hecho, que dicen que ellos no memorizan pi, memorizan cuentos o poemas. Entonces, hay cosas muy bonitas, hay poemas escritos en honor a pi, y dices, bueno, ¿y entonces qué relación hay entre pi y los poemas? Bueno, pues resulta que estos poemas tienen palabras con un número de letras que es equivalente a los decimales, a las decimales. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer uno, la primera palabra empezaría con 3 letras, por el 3, la segunda con 1, luego la tercera con 4 y la cuarta con 1, ¿no? Porque es 3.14115, etcétera. Y hay poemas súper bonitos escritos a partir de estos decimales. Y todo ese tipo, por ejemplo, de cosas las van a tener el día de mañana. Exactamente, mañana de hecho vamos a hacer un taller justo en esta parte de mnemotecnias. Y la idea es que la gente vaya y pueda crear su propio o poema o chiste o que cuente o que lo que ellos quieran contar utilizando esta serie de decimales, y los van a apuntar en una megalona que vamos a tener ahí. Y los 2 mejores poemas o frases inspiradas en pi, vamos a tener 2 libros que les vamos a regalar ahí a las personas a las que tengan algo muy bonito escrito, digamos a las mejores exactamente creaciones. Vamos a tener 2 libros que de hecho son de matemáticas y están muy bien escritos. Es La ecuación jamás resuelta de Mario Livio, que es un libro en el que tratan de resolver de qué manera 2 matemáticos dieron solución a una ecuación de quinto grado, ¿no? Que es cuando te aparece x a la quinta potencia. Sí, a la quinta potencia. Que era algo que no se podía resolver, pero ellos ahí nos cuentan cómo es que lo hicieron y cómo es que aparece esta ecuación. Suena bastante interesante. Es lo que vamos a regalar mañana. Entonces, si quieren dar una vuelta, poder hacer su poema de pi y después lo puedan recordar y acordarse al menos de las 10 primeras de los 10 primeros decimales, sí. Y puedan hacerlo. También vamos a hacer otras actividades inspiradas en mandalas, también siguiendo estos patrones, y inspirados también en el arte huichol, ¿no? No sé si has escuchado del arte huichol, que utilizan unas cosas que se llaman ojos de Dios, que son tejidos que utilizan unos palitos, y hay estambres que están hechos a mano. ¿Tú sí has escuchado de los ojos de Dios? Tú tan pi y yo tan x, la ecuación no funciona. Eso es muy bueno. ¿A dónde pasa por mi libro? Luego te digo. Pues te esperamos mañana en la Casa de Cultura San Rafael para que le entres al concurso. Sí, definitivamente. Vamos a tener estas actividades igual inspiradas en los mandalas, en el arte huichol. Y también vamos a tener unas actividades. Estamos trabajando muy de cerca con el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y la idea es que mañana vamos a hacer unas gorritas en forma de cerebro. Esta semana también es la Semana Internacional del Cerebro. Entonces, como parte de esas actividades, estamos contando el día pi con la parte de la Semana Internacional del Cerebro. Y vamos a hacer unas gorritas con forma de cerebro. Les vamos a explicar cómo es que las cortezas cerebrales están involucradas en la parte de memoria, la parte de movimiento. Y es bien interesante, la gente generalmente cree que esto de las cortezas cerebrales solamente funcionan para recordar cosas, lo básico, ¿no? Creemos que nada, hay neuronas en la cabeza. Digamos, en las personas que más o menos tienen una idea sobre el asunto. Que más o menos tienen cerebro, digamos. Sí, porque habrá algunas otras que no tendrán ni la menor idea. Exactamente. Bueno, pues en realidad tenemos neuronas en todo el cuerpo, ¿no? O sea, de hecho uno de los, digamos,
cosas que se pueden rescatar mayormente del cerebro es que podemos tener movimientos. Si no hubiera neuronas que están llegando a cada uno de nuestros dedos, de los dedos del pie, o sea, nadie concibe que hay neuronas corriendo por tu pierna, llegando hasta el pie, y que cuando te pinchas con algo en la playa, te estás enterando de eso porque hay una neurona que está recibiendo el estímulo y lo está mandando a todo tu sistema nervioso central. Entonces mañana vamos a hablar justo de esta parte de las cortezas cerebrales. Mucho de lo que se ha sabido también ha sido a partir de una vez que las personas mueren y entonces estudian el cerebro y lo correlacionamos por cómo vivieron, pero también ha habido casos muy, muy impactantes, ¿no? Por ejemplo, hubo un cuate que no recuerdo ahorita su nombre en específico, pero tuvo un accidente. Haz de cuenta que en las vías del tren la gente podía, lo que hacían era con dinamita, le iban aplastando y entonces iban dinamitando el camino para poder construir las vías del tren. Bueno, pues este cuate se le pasó la mano y la varilla con la que estaba apelmazando la dinamita salió volando, le atravesó la cara, atravesó su ojo y salió por acá arriba de su cabeza. Entonces, mágicamente, digo afortunadamente, no mágicamente, porque bueno, no creo mucho en la magia, a menos de que sea de magos, digamos coincidentalmente o accidentalmente sobrevivió. Y resulta que él era una persona muy buena onda, ¿no? O sea, tenía una familia, era muy responsable con su familia, dicen que iba a misa y, o sea, tenía toda una vida muy, digamos, como a la Flanders de Los Simpson. Y después del accidente cambió completamente, se volvió en un alcohólico, era mujeriego, le pegaba a sus hijos, o sea, dio un cambio rotundo. Y resulta que gracias a eso entonces se puede hacer una correlación, y lo que se llegó a la conclusión es que en la parte de la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que está al frente, está la parte de la moralidad y de la toma de decisiones. Justo por esto que se lastimó su cerebro, ¿no? Entonces así ha habido muchos accidentes en algunas personas y eso nos ha permitido poder llegar a conclusiones. Por ejemplo, en las zonas donde está el habla también ha habido como accidentes, que ha habido personas que les ha ido un derrame cerebral y de repente pues dejan de hablar, ¿no? No pueden hablar o solamente pueden hablar cuando están muy enojadas. Sí. O hay personas que gritan groserías cuando se enojan. Ahí hay unos desórdenes, que es el síndrome de Tourette, ¿no? Hay muchas cosas. Mañana vamos a estar hablando justo de eso. Y la idea es que la gente pueda colorear su cerebro y al final colocárselo encima, ¿no? Como si fuera su gorrita. Eso está muy bien, eso está muy interesante. Oye, Eduardo, pues te agradezco muchísimo. Vamos a ver, dime. Pregúntale también, el domingo, coincidentemente. El domingo, coincidentemente. Nosotros estamos invitados al encuentro del bosque. Del bosque y el agua. Del bosque y el agua, estamos invitados. El desierto de los leones, que el desierto de los leones cumple 100 años. Ya. Y entonces una forma de celebrar es con el evento del encuentro del bosque y agua que hace UNAM. Y casualmente él también va a estar también. No sabíamos hasta hace un momento. Sí, este fin de semana no vamos a parar con actividades del grupo. Vamos a estar en este encuentro que organiza la UNAM. De hecho es bien interesante que el bosque del desierto de los leones fue una de las primeras zonas naturales protegidas que hubo en México. Justo como ya mencioné, cumple 100 años. Y las actividades que vamos a llevar, bueno, va a haber un montón de actividades encaminadas al agua y a la conservación del medio ambiente que la verdad van a estar muy padres. Van muchos institutos de la UNAM y asociaciones civiles. Y nosotros vamos a llevar uno en específico que se llama El Conejo en la Luna. En la que abordamos la leyenda del conejo en la luna. No sé si has oído de ella. No se las voy a contar para que vayan el domingo, que vayan el domingo, porque está muy interesante. Y hablamos también de astronomía, hablamos sobre quiénes fueron las personas que llegaron a la luna, porque hay una sustancia que cubre la luna que huele como a pólvora según los astronautas, pero cuando llega a la Tierra ya no huele a nada. En México, por ejemplo, tenemos una roca lunar que mucha gente no sabe, y está custodiada en Universum, en el Museo de las Ciencias de la UNAM. La gente puede ir de hecho y tocarla. Ahí está libre para que la toques un pedacito de luna. Si le quieres bajar a alguien la luna y las estrellas, la puedes llevar ahí. Es una muy buena cita llevarla a Universum y a la sala de Universo. Mejor me la como, dice. Y bueno, vamos a tener varias actividades. También vamos a llevar una actividad sobre los arrecifes de coral. Entonces vamos a estar ahí platicando un poco sobre qué especies están. ¿Esto va a ser a partir de qué hora? De las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Entonces vamos a estar ahí en las carpas. Es todo el día prácticamente. Es todo el día prácticamente. Pueden llegar a cualquier hora para llevar las actividades. Yo les recomiendo llegar tempranito porque igual los talleristas están muy fresquecitos y todavía hay material. Y al final uno ya llega y luego ya no hay material para las actividades. Sí, hombre. Y simplemente también
invitar a la gente a que entre a la página web de tanto de ADN como de Recreación en Cadena, para que se enteren de todas las actividades que llevamos. ADN, por ejemplo, también estas actividades no recibimos ningún sueldo, la verdad es que lo hacemos porque nos gusta. Son totalmente altruistas. Exactamente, y no tienen ningún costo. ¿Tienen página en Facebook? Tenemos página en Facebook, estamos como ADN Aprende y Descubre la Naturaleza, o @ADN Aprende y Descubre. Igual estamos en Twitter como ADN Aprende. Tenemos nuestra página web, ahí está la liga para la página. Y también Recreación en Cadena tiene su Facebook, que es @Recreación en C. Recreación en Cadena, como te decía, es una asociación civil de un montón de grupos en toda la República. De hecho, ahorita tenemos la convocatoria abierta para que se integren más grupos. Perfecto. Y recibimos apoyo de CONACYT para poder hacer estas actividades. Igual, si hay alguna persona que esté interesada en que vayamos a dar algunas actividades en sus escuelas, hemos ido con grupos de scouts a trabajar con ellos, haciendo actividades de ciencia, explicándoles, por ejemplo, nos gusta mucho hablar de serpientes, porque siempre les cuentan un montón de cosas para actuar en caso de que los muerdan y no van a funcionar. La única cosa que funciona realmente son los antivenenos. De hecho, en México, yo soy muy gordito y no podremos presumir de eso, pero somos el primer lugar en obesidad, ¿no? Pero una cosa de la que sí podremos sentirnos orgullosos es que somos el primer productor mundial de antivenenos y somos uno de los países que tiene investigación de punta en cuanto a antivenenos. En Morelos se encuentra el Instituto de Biotecnología de la UNAM y se están llevando a cabo muchas investigaciones sobre estos, para desarrollar este tipo de antivenenos. Se exportan a Estados Unidos, a África, para poder tratar a las personas que son mordidas o picadas por algunos insectos o por reptiles. Y igual eso podría ser un tema de conversación después, pero pasa mucho que con los scouts, por ejemplo, ellos siguen mucho esta idea de la gran película esa de las serpientes en el avión, que nos deja muy malas enseñanzas. Dicen que chupándote el veneno se va a salir y entonces te recuperas. Lo cual es completamente falso. El único método probado científicamente son estos antivenenos, ¿no? Y por eso es tan importante que si vas a salir al campo, ya seas biólogo, o seas scout o vayas con tu familia, pues es muy importante, uno, identificar qué clínicas están cercanas, porque en realidad nunca sabes cuándo va a pasar. Y dos, y si es probable y posible, pues llevarte un antiveneno. Hay unos antivenenos que son muy genéricos o que se venden por zonas geográficas dependiendo de los tipos de organismos que se encuentran. Y digo, la verdad es que no son nada baratos. La verdad es que uno le da risa a lo mejor una mordida de serpiente, pero es muy cara curarla, efectivamente, ¿no? Puede ser sumamente caro. Y te digo, entonces estamos extendiendo la invitación de que si quieren participar con nosotros, que vayamos a visitarlos a sus escuelas, pues podemos hacerlo. Tenemos como el apoyo para poder ir y hacer algunas actividades gratuitas con ellos. Y sobre todo creo que es muy importante que en México tengamos esta cultura de la ciencia, ¿sabes? La vemos como algo desarticulado de la cultura y forma parte de la cultura, ¿no? Yo creo que es básico que la gente pueda saber más de ciencia. Acaba de salir algo ahí sobre una chica que hablaba sobre el grafeno, no sé si escuchaste un poco en estos últimos días. Mucha gente comparte un montón de noticias que son fake news y en realidad la idea es que no la gente se vaya aprendiendo todos los dígitos de pi. O sea, en realidad es algo bonito y puedes hacerlo y después te acuerdas del poema y lo puedes decir en una tarde en la que te estás echando una copa con alguien. Pero lo realmente importante es que la gente tenga una actitud crítica en todo lo que lee y en todo lo que hace. Entonces yo creo que nuestro gran objetivo, aparte de que la gente conozca más sobre ciencia, que conozca a los científicos que hacen ciencia, es que la gente tenga una parte crítica en lo que está haciendo. No, y sobre todo que le pierda el miedo, ¿no? Digamos, al acercarse a la ciencia, porque casi siempre se ve como algo sumamente lejano. Por ejemplo, en esta semana que acaba de fallecer Stephen Hawking, ¿no? Que se ve, vamos, era una persona totalmente normal, que lleva una vida cotidiana, etcétera. Que hay físicos que tienen estudios mucho más importantes que los que hizo Hawking, pero era el más conocido. Exactamente, y yo creo que Hawking lo que tiene es que es un rockstar de hacer divulgación y hacer que la gente se entere más, ¿no? Él escribió uno de los grandes libros que es La breve historia del tiempo, que en realidad fue uno de los libros más vendidos, pero mucha gente no llegó ni al final del libro y después sacó una versión más cortita de ese libro y escribió una cantidad de libros muy muy grandes, artículos de divulgación, apareció en un montón de programas, ¿no? Apareció en Los Simpsons, no sé si recuerdas algunos de los capítulos, apareció hasta con Los Padrinos Mágicos. Creo que en el de Los Padrinos Mágicos trata de probar que 2 más 2 es igual a 5. Hizo un montón de cosas encaminadas justo a que la gente se involucrara más con el estudio de la cosmología, que es algo que vemos muy lejos, pero en realidad desde las culturas antiguas pues ellos lo tenían muy cercano, ¿no? Efectivamente. Exactamente.
Efectivamente. Rompe mitos y rompe un montón de cosas como las pseudociencias también. O sea, yo creo que a mí algo que me preocupa mucho es que la gente puede creer en esos mitos, ¿no? Pero cuando empieza a creer en pseudociencias, que se mete con la parte de salud y que la gente puede perder la vida por creer en eso, efectivamente, creo que ahí es cuando tenemos problemas muy, muy graves. O sea, están los grandes movimientos antivacunas, que su base está sustentada en un artículo que se publicó hace mucho tiempo y que no tenía un sostén y que se refutó, pero se fueron todos con la idea de del primer artículo que salió. Nadie hizo justo esta parte crítica que te digo. Y entonces pues seguimos teniendo gente que... Eso que acabas de mencionar precisamente es lo que ha dado pie en los últimos meses y es lo que he estado comentando en el programa de Italia Hoy acerca de el problema que se está dando en este momento en México, que ya llegó a México y que es una situación bastante delicada. El hecho de, hay un cierto partido político en Italia, que no voy a decir el nombre, que precisamente tomó esta teoría pseudocientífica acerca de las vacunas, dando por resultado que en Italia, que es un país, digamos, de primer mundo, se tenga este miedo a las vacunas contra el sarampión. Actualmente, hace un par de días, acaba de darse la situación de que aquí en México están surgiendo brotes de sarampión, ¿no? Y eso es el efecto que tiene el creer en la pseudociencia. Y en realidad hay algunos efectos, hay muchos estudios sobre vacunas. Hay algunos estudios que dicen que si la gran mayoría de la población está vacunada y entonces aunque hay algunos que no estén vacunados, como que hay un efecto de rebaño y protegemos a los demás. Está protegido, sí. Pero cuando empieza a subir la cantidad de personas no vacunadas, entonces corremos el riesgo contrario, ¿no? Y nada, retomando un poco esta parte de lo que pasó del grafeno unos días, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho en la parte en la que ya te estás metiendo con la salud de las personas. Sí, por ejemplo, el grafeno, hay muchos estudios sobre los niveles nanotóxicos que tiene en las células. Imagínate, las células, o sea, algo que es nano, que es todavía más pequeño que una célula, pues puede atravesar fácilmente una pared celular, ¿no? Entonces, no hay un sustento científico, no hay un procedimiento riguroso para poder aprobar estos productos que se están vendiendo, que se escudan a través de suplementos alimenticios. Exactamente. Acaba de salir algunos artículos también sobre, no voy a decir marcas como tú dices, pero algunos suplementos que se venden en unas tienditas con cortinas verdes. Y entonces también ha habido problemas de gente que tiene problemas hepáticos por consumir estos productos. Entonces yo creo que tenemos que ser más críticos en cuanto a lo que nos venden y lo que compramos y sobre todo lo que compartimos en redes sociales, porque ha llegado ya un punto en el que la ciencia ya está inmersa ahí, o sea, justo lo que te decía, es parte de la cultura, o sea, efectivamente, pero si no somos críticos, si no tenemos una posición de estar analizando y cuestionando lo que nos comparten o lo que vemos en redes, pues vamos a seguir compartiendo cosas que no son ciertas y que no tienen un sustento. Pues sí. Pues Eduardo, esperemos en todo caso, mañana nos tienes que contar cómo se puso el asunto en los talleres, y el domingo, pues bueno, tenemos este pase de estafeta en el Día del Bosque y del Agua. ¿Es eso? Para precisamente darle paso al Día de la Tierra. Eduardo, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a compartir con todos nosotros esta situación de los talleres. Y pues bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos rapidísimo aquí en su programa de Noches Viperinas.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Noches Viperinas y hemos tenido varias cosas. Hemos tenido dragones, hemos tenido ciencia y obviamente no podía faltar la presencia de nuestro querido amigo Xicoténcatl Juárez. Muy buenas noches, Xicoténcatl. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a platicar de cine, vamos a platicar de un tema candente. Demasiado. Es acerca de los últimos, o de la última entrega de los Óscares. Estuvo súper polarizado. Por lo menos en un momento dado ganó la película que se esperaba, ¿no? Uh-huh. Que no ganó todos los Óscares que se esperaban, estaba nominado a 11 y nada más ganó 4. Esperemos que... Bueno, por lo menos. Uh-huh. Por lo menos. Eso, el mamotreto que presentaron Gael García y Natalia Lafourcade. Con su imitación de su vestuario de esta Frida. De Frida, que dice, ella dijo que no había sido intencional. Ajá, bueno, ok, bueno, no fue intencional. Qué bueno que no fue intencional. Ajá. Ajá, no, bueno, el vestido de Isa González. También, no, perdón, pero la acabaron la crítica, ¿eh? El de Salma, no, bueno, sí, no. Uh-huh. Bueno, pues en fin, yo qué les puedo decir. A mí sinceramente no me gustó, pero reconozco que vamos. La entrega de los Óscares se hace de acuerdo a ciertos parámetros que son totalmente americanos. No voy a mencionar nada más. O sea, yo con Estados Unidos tengo ciertos problemas en cuanto a incluso a apreciación estética, pero bueno, eso ya no solamente soy yo, sino somos varios millones de europeos los que tenemos el problema. Pero bueno, cuéntanos entonces, a ver, ¿cómo estuvo esto de la entrega de los empezamos Oscars? Obviamente para dejar al final pues la reseña de lo mejor, ¿no? De la mejor película. Empecemos con las que consideran de más bajo rango, ¿sí? Ajá. Mejor corto animado, ¿sí? La mera verdad es que Down. La película pues bastante bajo presupuesto, realmente no tenía mucho perfil y dentro de lo que cabe, a mi opinión, con las otras 4 que estaban nominadas, pues estuvo dentro de lo que cabe bastante aceptable. A mí me llamaba un poco más la atención la película esta de Van Gogh. No, pero es que este es corto. Este es corto, cierto. Corto. Sí. El corto no debe de durar arriba de más de media hora. Uh-huh. Sí, este es corto. Ahora, ahorita llego porque la de Van Gogh se cuece aparte. Sí. Para mi criterio ni siquiera debió de haber estado puesta como película animada. Pero, pero ahorita ahí va. Lo pusieron ahí. Bueno, el mejor corto live action, ¿sí? Ajá. Que honestamente aquí sí tengo que decir que pues tengo que quedarme callado porque ninguna de estas la pude ver acá. La verdad, de plano, no sería... Ni por internet. No, ni las encontré ni nada. ¿De acuerdo? Bueno, el mejor corto documental. Aquí los dos chavos que participan en esta, si me hace el favor, olvidé mis lentes. Es... creo que estamos igual. Heaven is a traffic jam to the 400. Los dos chavos tienen buena escuela debido a que estuvieron bastante tiempo trabajando para National Geographic. Se independizan estos dos chavos y ponen su propia empresa, por lo cual la forma de armar el documental y sobre todo la calidad cinematográfica, para mi gusto sí estuvo bien logrado o bien otorgado este premio. Ahora, estos 3 que acabo de mencionar, dentro de lo que podríamos decir son los más justos, porque son a los que menos les ponen atención. Ajá. Porque no son comerciales, no están patrocinados por la gran empresa, no tienen ¿qué otra cosa? Comerciales, o sea, es netamente producciones, sí, por amor al arte. Ajá. Definitivamente. Entonces, esta sí la vi, sí lo pude ver.
Algo así como Herbalife. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando acerca de la pseudociencia, ¿no? Esto tiene que ver más bien. Algo así como esa marca. No decimos nombres, pero sí efectivamente tiene razón. Herbalife. Bueno, eso fue las demás. Vamos con mejor documental. ¿Sí? Con ¿Alguien trae una lupa, un vidrio de aumento o algo? ¿En serio? El fondo de una botella, una cosa así. Sí. Icarus. Esta película también de bajo presupuesto, ¿sí? Nos toma un poco la metáfora de la leyenda de Ícaro, muy bien realizada, muy bien lograda. Para mi punto personal, como te digo, son de las de menos atracción. Podríamos decir que no se dejan influenciar por comercialismos, por convencionalismos o por alguna otra cosa que pues está muy fuera de la apreciación del arte, ¿no? Bueno, de ahí las demás, mezcla, ahí sí ya empezamos con efectos visuales. Ganó Blade Runner, que la mera verdad sí es un logro bastante bueno, aunque es un refrito. ¿Te parece que merecía el premio Blade Runner? Dentro de lo que cabe, definitivamente comparada con El planeta de los simios, Guardianes de la Galaxia o Kong, sí. Kong, yo no sé cómo fue que pusieron esta cosa, ¿no? Pero... Sí, o sea, tenemos que aclarar que son efectos visuales. Sí, no, sí. Pero haber perdido contra Star Wars, no me la creo. Bueno, pero sí también tiene una carta a favor Blade Runner. Ahorita en episodio 8 no metieron nada nuevo de efectos. Hasta episodio 7 todo lo que es la producción de Star Wars siempre ha estado innovando. Ha estado innovando en los efectos, nuevos efectos y más nuevos efectos. Bueno, en el 8 no. Lo que comentábamos, ¿no? Lo que me habías dicho acerca de la espada, el sable láser. Bueno, sí. En este caso, pues imagínate que le dejaron a ¿cómo se llama? A Mac, el diseño de la espada, ¿no? Pero estamos hablando de todo el conglomerado. Y sí, Blade Runner lo que tuvo de nuevo es ese matiz como de contaminación, como de darle la sensación de que estás en un mundo que se está agotando, que estuvo bastante bien logrado. Sí, la mera verdad sí está bien logrado, pero nos quedamos con que un empate, que no hay empates, hubiera sido más decente. Más decente, ¿sí? Pero donde sí yo me quería completamente ¿cuál será la palabra? Digamos no morir, pero sí por lo menos matar a alguien. Sí, hombre, no. Dunkerque. No, por Dios, mira. O sea, como lo acabas de decir y es un buen punto de vista, tócale, o sea, a los gringos, guerras. Sí. Y no importa que sea la película más pitera, llora. Tócale Vietnam, la guerra que perdieron, que no sabe la gente ni por qué la perdieron, pero perdieron, y aunque digan lo que digan, le tocas Vietnam y lloran. Segunda Guerra Mundial, pues es el inicio del boom de los Estados Unidos ya como potencia, entonces tócale Segunda Guerra Mundial y le llegas. Sí estaban bastante bien, muy interesantes según esto, cuál fue el parámetro que tomaron para que sea la ganadora, ¿no? Que hacer relucir más el ruido de las maquinarias, o sea, de los motores, de los aviones, simplemente cuando va avanzando los barcos de desembarco, cómo se oye el ruido del agua. Pero honestamente, contra otras películas de ciencia ficción, no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Sí estaba ingeniosa la idea, pero nada que ver contra las que ganó. Entonces yo así, estaba Blade Runner, estaba La Forma del Agua, estaba Star Wars, estaba Baby. Sí, Baby Driver. Perdón, es que si me tardo un poco es porque no me traje los lentes. No te preocupes. ¿Sí? Sí. Sí, tiene más acción Baby Driver. Sí, definitivamente. Entonces, que me pongan Dunkerque como ganadora la mejor mezcla de sonido. No, por Dios, no. Pues dije, pues que habrán mezclado un Martini, un Daiquiri o bueno. Lo mismo, también la otra participación de Dunkerque en mejor edición de sonido. También. Misma gata. No estoy totalmente de acuerdo. En absoluto. Y nada más porque no estábamos en el cine, si no le hubiera aventado de jitomatazos a la pantalla y que me devuelvan mi entrada. Creo que fue en ese momento cuando decidí cambiar de canal, porque dije, no, es que esto no puede ser. Totalmente. Bueno,
Y mejor maquillaje. Honestamente sí estuvo flaca la caballada. Sí. Fíjate bien lo que voy a decir. La menos mala sí fue Las horas más oscuras. Ajá. O sea, a Gary Oldman me lo maquillaron que del perfil que tenemos de Gary Oldman, hacérmelo parecer a Winston Churchill. Sí, no, fue un cambio tremendo, total, sí. ¿no? Total. Utilizaron ya una técnica un poco viejita, pero la renovaron, que se usó en esta película que sacó Eddie Murphy, que es un profesor también como yo, gordito. Ah, sí. Sí, la usaron la técnica de globo inflado, para que se notara más real. Ajá. Sí, sobre todo papada, cuello y todo esto. O sea, sí estuvo, pero dejémosle así, que estuvo bueno. Mejor vestuario, ahí sí totalmente también quería yo parar y agarrarlos a garrotazos. Ajá. Sí, gana el hilo fantasma. Contra La Bella y la Bestia. O sea, totalmente estás hablando de nada una que ver, hermosura de vestuarios. Efectivamente, la película del hilo fantasma, pues obviamente tiene que ver con la historia de un diseñador, etcétera, por lo que la producción en cuanto a vestuario tendría que ser buena. Sí. Pero una cosa es eso, y otra cosa es precisamente tanto la hechura como la visión, el concepto exactamente de La Bella y la Bestia. Porque aquí en este caso no solamente fue el vestuario. Exactamente, sí. O sea, el vestuario combinaba con la escenografía y combinaba con la personalidad. Sí, totalmente. O sea, dije, bueno, ¿cuánto habrán pagado? ¿O de qué se trata el asunto? Todos contra Disney, o porque ya compró ahora Fox, ¿eh? También. Sí, también ya. A lo mejor también por eso la gente está enojada y ya no quiere que siga avanzando Disney, ¿no? Pero honestamente la nueva versión de La Bella y la Bestia, que también la actuación de esta chica de Emma Watson se la llevó de calle, que por cierto es la única que ha logrado seguir adelante de toda del elenco de que hizo Harry Potter. Hay algunos que han hecho cosas interesantes. Daniel Radcliffe, que hizo La Dama de Negro, que ahí sí me lo trató muy mal la crítica, diciendo que fue un tema bastante innovador. La película está buena. Bastante buena. Bueno, te sigo, porque ahí sí de veras me indignó. Y todavía, por ejemplo, hablan más del vestuario de esta Isa González que del vestuario de la película, por favor. Bueno, parecía, no sé si recuerden a una chica que salió en el comercial de Carta Blanca, la Chiquiti Boom, no, pues estaba mejor la playera. No, bueno, sí, definitivamente. Lo que habría que, digamos, igual a lo mejor se inspiró en Bonifacio o alguna cosa así, no sé. Yo creo. Pero sí, hay niveles, no. Así que no sé, digamos, aquí quizás lo que quiso aplicar fue aquella máxima que dice que lo importante es que hablen. Sí. ¿No? Imagínense a Isa González con un amarillo. Sí, imagínate así, igualita. Bueno, en fin. Diseño de producción. Aquí sí, en este caso lo de diseño de producción no solamente es lo que vemos, sino también lo que está atrás. Es cómo va a quedar armado todo. Efectivamente. Dan un regreso a los años 50, 60, que es la película, la ambientación, todo esto. Y sí, la dejaba yo como segunda La Bella y la Bestia. Sí, porque también estuvo muy, muy reñido. Si no hubiera sido La Forma del Agua, definitivamente mi favorita era La Bella y la Bestia. Y las otras tres, pues Blade Runner, pues así como que también me quedó en el vestuario, como el de Escuadrón Suicida, que hace 2 años para mí fue una indignación que ganó Escuadrón Suicida maquillaje. Sí, contra Star Trek, que estás hablando... Tienen que rearmar a los actores, o sea, no nada más es rodeadita. No, pero Star Trek estás hablando. Sí. No, lo que pasa es que Star Trek, para empezar, te estás metiendo con un monstruo sagrado. Sí, la madre de toda la ciencia ficción. Sí, totalmente. Punto. Entonces,
hacer la comparación entre el Escuadrón Suicida, Star Trek, dices... Y gana Escuadrón Suicida el Oscar. No, por favor. No. No por algo ahorita se está, ahora que fue en septiembre. En septiembre inició la temporada número 52 de Star Trek. De Star Trek. La serie más larga del mundo, la serie de televisión. Pero en fin, ok. Ahí nos quedamos en producción. Vámonos con... Empezamos de abajo. Mejor canción original. Ahí sí un volado. Honestamente sí está bonita la de Coco, pero también la de la del Gran Showman era una super canción al estilo de las grandes producciones musicales. La ambientación que me le dieron de la película, la eliminación del concepto de los animales, algo muy difícil porque están haciendo más o menos, no lo mencionan, derechos de autor y lo que tú quieras, pero es famoso el Ringling Brothers, el circo, que en aquel entonces el uso de animales era la carta fuerte. Sí. Y cambiarme la carta fuerte de hace 100 años, que era los animales, por un circo sin animales, para una audiencia del siglo XXI que no lo acepta, lo lograron muy bien. Sí, el tema estuvo muy bien tratado. Muy bien adaptado. Pero la musicalización, pues ahora sí que se vieron tan picudos que me hicieron cantar a Hugh Jackman. Pues yo considero que es un muy buen actor, considero que tiene bastantes puntos a favor. No comparto la idea de haber puesto a Zac Efron, porque eso nada más fue para ganar audiencia. Pero Hugh Jackman, a mí en lo personal sí me convence, sí me gusta bastante. Muchos de los coreógrafos que les pusieron, o sea, todos los pasos o sea, que estuvieron entrenando a los actores, fueron también los mismos que han participado en otras producciones, que uno viene, no me acuerdo el nombre, se me va ahorita, viene desde Lloyd Webber. Ah, ya. Viene del equipo de Lloyd Webber. No, pues sí, obviamente es bueno. Estamos hablando de personas que sí saben lo que son películas musicales, ¿no? Exactamente. Entonces, la ambientación, la forma de cómo lo manejaron, o sea, increíble. El tema muy delicado, muy sentimental, la de Coco. Que honestamente América Latina lo barrió, lo acabó, sí, porque no nada más estamos hablando de la abuelita en México, aunque se enfoca en México, rebota toda América Latina. Sí. Incluso en Brasil, que ligeramente otra cultura, pero sí que nada más tuvieron que cambiarle el nombre a Coco. Sí, ¿sabes? Sí, había escuchado. Sí, porque en portugués Coco es caca. Sí. Así que le cambiaron el nombre a Coco en Brasil y en Portugal. Sí, para evitar problemas. Sí, pero eso por ejemplo, de cuando le da el chanclazo y todavía que ya le dio el chanclazo y le dice, ve por ella. O sea, sí. Yo sí se me escurrieron me sudaron los ojos. Pero es divertido porque eso, la gente piensa que eso es típicamente mexicano, pero no, en todos lados. Eso en todos lados. Bueno, entonces aquí sí en lo que es perdón, me quedé en mejor guión, ¿verdad? No. En mejor diseño de producción. Sí, diseño de producción. Perdón, no, score original. Mejor edición. Nuevamente desacuerdo totalmente. La edición, armar la película, tijeretear, armar y todo. Dunkerque. No, por Dios, no. O sea, para nada, otra vez, totalmente de acuerdo. Pierde contra Tonya, La forma del agua, y 3 anuncios, sobre todo la de 3 anuncios por un crimen. Está mucho mejor estructurada, pero mucho mejor estructurada. Definitivamente, cómo me maneja, cómo brinca esos lapsos, o sea, la escala de tiempo, cómo me la manejaron entre el antes, cuando la muchacha todavía vive, cuando recién acaba de ser asesinada, cuando se le presenta toda la situación del juicio y cuando después decide hacer por su cuestión, o sea, por su mano, todo esto, presión y todo el problema, cómo me están
La edición fue genial. Eso sí, para las personas que no la hayan visto, 5 minutos que se salgan al baño y valió gorro. No le van a pescar a la película nada, Ahí sí, mucha atención en esta película. No hay que despegarse. No hay que contestar el teléfono porque si no, si vas al cine no apagas el teléfono. Sí, eso es parte de... ¿Cuántas personas? Yo conozco varias que sí están ahí. Que de casualidad se me caen las palomitas encima de ella. Sí, yo mato gente. Ya me veo un poco más civilizado, ¿no? Bueno, guión original. Huye. Así como el de original, pues no. No, tampoco me quedé muy conforme, pero dije, bueno, me están tomando lo que es la discriminación racial, los grupos ocultos, un pueblo muy bonito. Pero ese tema ya algo parecido se había tratado en algunas películas en los años 60. Entonces, no le veo nada de guión original. Ajá, efectivamente. Le dijeron que original. Bueno, mejor película extranjera, definitivamente sí estoy de acuerdísimo con esta película chilena. Totalmente. Pero lo que sí yo recomendaría que la vieran con ¿cómo se llama? Aunque no lo crean, con subtítulos en español. Aquí sí una cosa que no me gustó de la película, que no tuvo cuidado en el caso de edición de audio. Por su acento chileno, las personas hablan un poquito más bajo. Y entonces, ¿qué? Dices, hablo español y no le entendí. Sí. El vocabulario, al momento en que están hablando, ¿qué dijo? Efectivamente. Pero fuera de eso, la película es bastante buena. La historia es muy interesante, está bastante bien. Esperemos que de veras se la traigan aquí a México, Y ya llegó, pero pero por otros medios. Sí, supongo que sí. Ahí en efectivamente fuera del mercado. Sí, supongo. Vale, ahora sí ya vamos con las cartas fuertes, ¿va? Mejor producción, perdón, ya me perdí, discúlpeme, ahora sí, por documentar, acá estás. Mejor, ya vamos con las fuertes, ¿no? Ok. Mejor película animada, pues sí, Coco. Aquí es lo que decías. Compite contra Cartas de Van Gogh. Ajá. Bueno, ok, vamos a decir que sí es una película animada. Pero recuerden que la película, aunque es animada, está basada el dibujo en las pinturas de Van Gogh. Efectivamente. Entonces no podríamos decir que es una película original animada. Ajá. No, y además todas las escenas con los actores, o sea, fueron hechas exactamente sobre el modelo de los actores. No es exactamente animación. Exacto. Entonces, como que incluso yo hubiera dicho una nueva categoría. ¿Sí? Porque es la primera en más de 100 años del cine que me utiliza esta técnica. Fenomenal. Sí. Fenomenal. Creo que el único antecedente de esto es el video famosísimo del grupo noruego de Ajá. De Take On Me. Es el único antecedente que existe sobre ellos se basaron en un cómic y usaron la técnica de dibujo de ese dibujante. Sí, que incluso tiene también un poco, que desgraciadamente ya esa técnica ya no se utilizó, y era muy interesante, me refiero al color paté. A la primera versión que se hizo del Señor de los Anillos. No estoy hablando la de Peter Jackson, hay una primera versión y que es sumamente interesante porque combina precisamente la acción animada con el principio de tercera dimensión. Por desgracia se la dejaron nada más para los que compraron el super paquetote más caro del Señor de los Anillos. El de, ya sabes, cuando sale la primera vez, después sale la versión que extendida y el corte del director y todo para vender la misma película como 3 o 4 veces. Bueno, les comento que lo que estás diciendo sí sale, está a la venta, pero en el paquete más grande. Que es una cajota de este vuelo en funda de piel y no sé qué tal. Esto es muy bien. Vamos con actriz de reparto.
que pues la mera verdad la chica pues fue su primera vez que actúa en un papel tan importante y se lo dan, no estuve de acuerdo, ahí sí me caía mejor para ¿cómo se llama? La que hizo la de La forma del agua, la actriz de reparto, la chica de color, y pues bueno, ahí sí ya, sin más comentarios, ¿no? Mejor actor, definitivamente ahí sí, ganadísimo Gary Oldman. Sí, totalmente. Ya no se comentaba desde antes que él era el que iba a recibir ese premio. Y a pesar de que vamos con mejor actriz, definitivamente nada de acuerdo, aunque fue una muy buena actuación la de 3 anuncios por un crimen, pero contra Meryl Streep. Bueno. Y ahora, esta película de Post, con otro monstruo de la actuación, que es me voy a tomar mi botella de agua porque me estoy deshidratando. Tom Hanks. Sí, o sea, y los dos, y pues la verdad ninguno de los dos nominados, aunque sea, nada más Meryl Streep. Qué bueno. Pero, pues, sí, pero es que tocaron puntas muy sensibles. Sí. Se da en una época muy mal, ¿sí? Y los problemas que está teniendo Trump, aunque no es a él la crítica, es al gobierno. Efectivamente. Cae en un muy mal momento la película, la crítica la acabó mucho, hubo muchas trabas para la película para poderla terminar, encontró demasiados problemas a nivel permisos, el gobierno hizo todo lo posible por frenar. Me extraña que un país que alega la libertad de expresión, la libertad de todo lo que quieras, haya intentado parar la producción. Bueno, pero ahí en este caso sabemos que está la mano negra de Trump detrás de todo esto, ¿no? Entonces, en fin. Vámonos a mejor director, ganadísimo, definitivamente sí estoy muy de acuerdo con que haya ganado Guillermo del Toro. Y créeme que estuvo bastante competido. Mi única, dijéramos, bueno, si no es él, definitivamente la de, pero ahí no alcanzó, es Jordan. Aunque no es tan conocido, no tuvo la máquina que lo apoyó y todo eso, hubiera sido mi segunda opción. Podría ser. A mí me dejó muy satisfecho el hecho del Toro, sobre todo porque es lo que estaba yo comentando en la mañana acerca de las criaturas fantásticas de Del Toro, que a pesar de tener temas así fuertes y todo dentro del desarrollo de todos sus monstruos, curiosamente no dan miedo. No. Eso es lo que es una característica que me llama mucho la atención. Hellboy, por ejemplo, todos los monstruos, todas las criaturas que tiene Del Toro, pues que se supone que son monstruos. Es interesante, sí, muy bien, pero no te da miedo. No es, digamos, el enfoque de película de terror. Sí, por ejemplo, no es el payaso, no es otro tipo de monstruos que realmente Jason Bourne, por ejemplo, Nosferatu, el vampiro. Ah, claro. Por ejemplo, ¿no? Y lo único que a mí no me gustó, o sea, estoy de acuerdo con la entrega del premio para la mejor película, definitivamente también muy de acuerdo, pero qué comercialote meter tantas películas. Bueno, para crear más para más expectativa. Bueno, es parte del show, precisamente lo que te comentaba de una academia americana, por no utilizar la palabra gringa. Por ejemplo, la de Huye o Lady Bird, estar nominadas a la mejor película. No, definitivamente no. Les hicieron un favor tremendo, no van a tener toda la vida para agradecer que hayan estado siquiera nominados. Efectivamente. Pero en fin, de la última que se me había olvidado comentar fue la de Llámame por tu nombre. El tema muy espinoso, como de costumbre, y aunque digan que la gente está cambiando y todo eso, el tema sigue siendo incomodante, muy incómodo. Es un tema tabú todavía. Pero pues tomó algo nuevo, pues el chavo, ya ves, primero está con una chica, tiene una vida hasta cierto punto normal y después se da cuenta que pues no.
que lo suyo no es eso. Lo suyo no es eso. Entonces el conflicto emocional lo manejaron bastante bien. A mí me parece una muy buena película, me parece muy interesante. Es más, de hecho, si ya cuando salga en DVD pienso comprarla, porque realmente sí me llamó mucho la atención. Fue muy interesante todo el desarrollo y cómo lo tomaron. ¿Cómo lo manejan? Sí. Pues, sí. Ese es el asunto, este es el resumen de la entrega de los Óscares. Sí. Juan Baena dice, la Juan Juan Baena del dice. agua no es un refrito, es una producción europea. ¿Se dijo que era un refrito? No. Yo me refería a la de Huye. Es pregunta. Bueno, sí, es pregunta. No. Ok, no es refrito. No es refrito. Se especuló durante algunas semanas previas acerca de que había un corto, o sea, que había habido un plagio de un corto de una producción islandesa, efectivamente europea. Pero ya después se vio que efectivamente, bueno, hay ciertos temas que tienen elementos comunes, pero que, propiamente en la historia no tiene nada que ver, ¿no? También comentó ahora del Toro en la curso en el que dio ahora en esta universidad. Ajá, en su clase, su masterclass. Ajá, que dio. Por ejemplo, que le preguntaron que si el monstruo de la Laguna Verde de la película de los años 40 le había... Dice, pues claro que sí, dice, saca cuenta, yo era niño. O sea, le contestó al chavo que le hizo la pregunta de una manera, pues sí, dice, claro, ahora yo hice el mío. Bueno, tiene que haber cierta influencia, finalmente, ¿no? Pero es una criatura acuática, ok, bueno, entonces nos remontamos precisamente a todas las criaturas acuáticas, ¿no? Sí, precisamente este monstruo el monstruo de la Laguna Verde, pues sí, dice, yo también era niño cuando la vi, me gustó y dije, algún día haré mi versión. Incluso igual, y tomando en cuenta la referencia, no me extrañaría que también habría estado influenciado por la película de Pepito y Chabelo contra los monstruos, ¿no? En un momento dado. O es como el que dobló las manitas después de 38 años de negarlo, George Lucas. Ajá. Que nunca se había basado en Star Trek. Ajá. Siempre lo manejaba. Decía que Star Wars era fantasía y aventura y Star Trek era ciencia ficción, y de ahí no lo bajaste de su burro hasta que casualmente cuando vende a Disney, un día antes aparece el programa, ¿sí? En Discovery Channel, en que se lo hace Gene Roddenberry hijo. Le hace la entrevista a George Lucas y lo enfrenta de una manera bastante agresiva. Dice, mira, te lo puedo decir porque ya mañana no me interesa. No dijo nunca qué, nada más dijo, mañana ya no me interesa. Si yo no hubiera visto Star Trek, no hubiera habido Star Wars. Claro, porque es que es obvio que todo en un momento dado está concatenado, claro. y en un momento dado todo tiene que tener una cierta influencia, si no, ¿de dónde? Pero eso de estarlo negando 38 años, está un poco... Eso es normal. Al ser desgastante, ¿no? Pues sí, sobre todo porque no es cierto. En un momento dado sí te desgasta. Sí, bastante. Chicotencal, te agradezco muchísimo de la participación en esta noche. Hoy nos extendimos bastante. Sí, disculpen, pero no, nada más es una vez al año el Oscar, lo demás una peliculita tenía que hablar 5-10 minutos, pero del Oscar pues sí. Se tenía que hablar. Para los que somos cinéfilos es el evento importantísimo. Vamos a descargar nuestra ira o vamos a estar de acuerdo con los resultados. Perfecto. Ya después les contaré yo de la versión italiana del Oscar, que es el Davide. Entonces, pues bueno. Muy bien, queridos amigos, les deseo la mejor de las noches. Nos estaremos saludando la próxima semana. Ci sentiamo, comportatevi male e ciao, buonanotte.